la persona. Entonces, esta disciplina que es la programación neurolingüística tiene varias técnicas de cambio. Como les contaba recién, la programación tiene un modelo de cambio que habla que hay un estado presente y un estado deseado. Seguramente Claudia, Alejandra y Mariana lo conocerán. Eh, También esto se basa en el concepto de que para hacer ciertas cosas o para hacer cualquier tipo de disciplina o de comportamiento tenemos estrategias. Esa es otra técnica o herramienta que también usa PNL. Hay técnicas también que sirven, que se llaman integración de partes. Después otra técnica es el metamodelo, que sirve para hacer preguntas de calidad. Otra técnica es el reencuadre, que sirve para trabajar comportamientos o emociones que pueden llegar a ser disfuncionales. También algo interesante es el trabajo con la línea de tiempo, cómo nuestro cerebro codifica la línea de tiempo. Los metaprogramas, y lo que vamos a estar viendo hoy son lo que se llaman submodalidades. Entonces, los seres humanos experimentamos el mundo a través de los 5 sentidos, a través de la visión, del oído, de las sensaciones, del gusto y del tacto. Y estas modalidades que utilizamos, es decir, los 5 sentidos los utilizamos para codificar la información externa, para organizarla, para almacenarla y para darle un sentido a eso que percibimos. Y eso es lo que nosotros denominamos en PNL sistemas representativos o sistemas representacionales. Es decir, utilizamos los 5 sentidos para tomar información externa y esa información externa es codificada y es almacenada en nuestro cerebro a través de los sentidos. Vamos juntos hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta? Me gustaría como saber hasta acá qué van escuchando, qué les va pasando con esto que voy compartiendo. Lo que les voy a pedir es que no hablemos todos juntos porque ahí se va a entrar complicado. Para mí se entiende lo que vas diciendo, te sigo. ¿Vamos juntos? Sí. Sí, vamos empezando a meternos. Ok. Esta información, para los que ya conocen la programación, se puede observar no solamente en el lenguaje, es decir, las personas utilizamos muchas veces este tipo de codificación cuando hablamos, ¿no? Lo que he leído que pasó cuando Grinder y Bandren estaban investigando a personas que eran exitosas como comunicadores, era que se daban cuenta, por ejemplo, en el caso de Virginia Satir, que tenía una cualidad, una capacidad para observar muchas veces cómo era el lenguaje de la persona. Entonces la persona a lo mejor decía, no sé, a mí me parece que mirando el mundo es un lugar brillante, lleno de posibilidades, colorido y que me da la posibilidad como de expandirme. Entonces, lo que ella se daba cuenta es que lo que estaba refiriendo, que esa persona estaba prefiriendo las imágenes para representarse el mundo de manera interna. Había otras personas que por ahí lo que decían era que le sonaba lo externo como fuerte y claro. Entonces, esa persona en ese momento tenía un predominio más auditivo, es decir, captaba la información de manera preferente a través de los sonidos. Y tal vez hay otras personas que por ahí dicen, bueno, esto para mí es como algo que yo siento que puede ser importante, que para mí tiene sentido, y que refiere muchas veces a un sistema más sensorial, o un sistema, nosotros decimos en programación como más kinestésico, es decir, tiene que ver con el cuerpo y con las sensaciones. Entonces, lo que se iba dando cuenta Virginia Satir es que muchas veces esta información de cómo codificamos el mundo externo está representado en el lenguaje. En el lenguaje, y el lenguaje puede ser el lenguaje verbal, es decir, lo que nosotros decimos con la palabra, y también con el lenguaje no verbal. Esto también en los procesos de coaching lo podemos observar. Cuando una persona
se empieza a referir, por ejemplo, de las metas que tiene, y dice, bueno, esta meta la veo bien clara y veo que es cercana. Ahí lo que está dando cuenta es que está conectada o está predominando un canal más visual, es decir, está pensando en imágenes. O tal vez la persona dice, yo estuve pensando mucho en esta meta, y a mí me suena que esta meta puede ser como interesante para mí, y me gustaría conversar con vos como coach, de qué manera puedo llegar a acercarme a esa meta. Entonces lo que está, su cerebro está procesando la información de manera auditiva. Y tal vez hay otras personas que sienten, o cuando les preguntamos, hablan de sentimientos o hablan de sensaciones, ¿no? Entonces, en ese caso también sirve no solamente en esto que decía Paola, para que estuvieron trabajando con Norma, el tema de las competencias, para establecer confianza, intimidad con el cliente, eh, pudiendo conocer cuál es la manera preferida de representarse la información, si es a través de imágenes, si es a través de sonidos o es a través de sensaciones. En realidad percibimos siempre el mundo a través de los 5 sentidos, tal vez en cada uno de nosotros, en distinto contexto, hay uno que preferimos, que en una situación específica está como más desarrollada o como un nivel más primario, digamos, ¿no? Yo tengo una duda. Sí. Capaz es Sí, un Claudia. poco, no sé, capaz es, no sé, desconocimiento, pero si tú dices que hay ciertos sistemas representativos en donde yo entiendo bajo eso que encuadramos ciertas respuestas de las personas bajo ciertas interpretaciones, no como que va en contra de decir, ya, automáticamente le pongo un juicio a eso, independiente de quizás profundizar un poco más lo que Claro. quiere significar. Te agradezco, Claudia, esto que traes. En realidad, no es que somos o visuales, o auditivos, o kinestésicos, somos todo eso juntos. O sea, estamos procesando la información a través de los 5 sentidos de manera simultánea. Y en diferentes contextos predomina uno. Entonces, esta forma de decir, no, este cliente es visual, o este cliente es auditivo, o este cliente es kinestésico, en realidad yo no lo utilizo. Por eso hablamos de sistemas, porque en realidad puede ser que en un contexto la persona tenga un predominio más visual, o en otro contexto tenga un predominio auditivo o kinestésico. Entonces, de esa manera, desde la programación al menos, no etiquetamos las personas, no es como que decimos esta persona en siempre, como un juicio generalizado, siempre tiende a presentarse imágenes o sonidos, sensaciones, sino que de acuerdo al contexto eso puede ir cambiando. Y eso es también lo adecuado, que las personas tengamos como flexibilidad de comportamiento para modificar esa tendencia o esa preferencia. Pero sí hay uno de los 5, Claudia, que siempre está como, que tendemos a usarlo más que el otro, pero siempre estamos procesando la información a través de los 5 sentidos, ¿no? No sé si te respondí con esto. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿O algo que quieran compartir? ¿No? Miren, esto es sí, esto es no, y esto es no sé. Ok, entonces, yo tomo la premisa es que vamos juntos, así que si tienen alguna pregunta o hay algo que necesito que aclaren, por favor, háganmelo saber. Ok, entonces, vimos qué es la programación neurolingüística, que lo que hace es estudiar la estructura de la experiencia subjetiva, de lo que nos pasa cuando percibimos el mundo externo, ¿no? Esto es lo que en programación es la premisa básica. Y es lo que decimos que el mapa no es el territorio. O sea, que el mundo es sumamente complejo y es imposible acceder a ese mundo. Lo que hacemos para poder operar sobre ese mundo es construir mapas. Y esta es la distinción de mapa y territorio, ¿no? Entonces, a través de los filtros que tenemos, que uno de los filtros son los sentidos, construimos mapas internos para poder operar sobre la realidad. Entonces, hay un concepto
o sea, los sistemas representativos o representacionales, que son la visión, la audición, el gusto, el tacto y el olor, son modos de captar la información de manera del mundo externo. Ahora, esa información que captamos del mundo externo, que cada uno lo percibe, toma la información simultáneamente, pero cada uno de nosotros tiene algo que prefiere, o imágenes, o sonidos, o sensaciones, en diferentes contextos. Tiene también cualidades, es decir, las imágenes tienen cualidades, los sonidos tienen cualidades, las sensaciones tienen cualidades. Cuando saboreamos algo tenemos cualidades, y cuando también percibimos algo a través del olfato también. Entonces, me gustaría que pudiéramos compartir cuáles son esas cualidades que tienen las imágenes, las sensaciones, los sonidos. ¿Qué les parece? Si tuviéramos que pensar dentro del sistema representativo, que sería como una pared, digamos, ¿no? Los ladrillos que constituyen esa pared, o una imagen, digamos, ¿qué distinciones o qué cualidades ustedes observan, por ejemplo, en una imagen? Eduardo, yo me perdí. No entiendo del todo eso, esa pregunta. Claro. Mariana, Sí. cuando vos estás viendo yo sé que allá le dicen computadora, nosotros decimos computadora. O cuando vos estás viendo algo, o estás escuchando algo, o estás sintiendo algo, ¿qué distinciones tenés sobre eso que ves, escuchás o sentís? ¿Cuáles son las especificidades o las cualidades de eso? Como las características que yo le veo, Claro. como no sé si tiene un tamaño, un grosor, Exacto. un olor, una Exacto. profundidad, cosas así. Exacto. Entonces, eso. O sea, las imágenes, por lo general, no son todas iguales. Y después vamos a estar observando que no solamente no son todas iguales, sino que nosotros, cuando nos representamos esas imágenes, o esos sonidos, esas sensaciones internas, también codificamos y hacemos algunas operaciones para almacenar esa información. Entonces, en principio, Mariana, una imagen tiene tamaño, ¿sí? ¿Qué otra cosa más puede tener una imagen? Si es en color o es en blanco y negro, ¿cierto? Claro, colores. ¿Qué otra característica puede tener una imagen? Figuras, formas. Formas, exacto. ¿Qué más? Si es oscura o es clara. Exacto, si es oscura o si es clara, si tiene brillo o no tiene brillo. ¿Qué otra cosa más? Tamaño. Tamaño, Si es nítida o no. si es nítida o no. Exacto. Para ¿Qué mí otra? una imagen trae recuerdos, o sea, yo la puedo asociar con ciertas cosas dependiendo de lo que vea. Exacto. Eso serían imágenes internas, Claudia. O sea, hay una imagen externa que yo la almaceno y que tiene como ciertas cualidades. Lo que pasa es que por lo general no somos conscientes de esas cualidades, de las cualidades que tienen las imágenes dentro nuestro, o que tienen los sonidos dentro nuestro, o que tienen las sensaciones dentro nuestro. Esas distinciones o esas cualidades de los sistemas representacionales de los 5 sentidos, en programación se llaman submodalidades. Sería el modo del modo. ¿Sí? Por eso decía, como analogía, si ustedes piensan en una pared, la pared sería los sistemas representacionales. Y dentro de esos sistemas representacionales, cada bloque o cada ladrillo está constituido por submodalidades, que es la manera en cómo codifica la información el cerebro. ¿Sí? Es como en cierta forma lo que hacen las marcas con nosotros. Las marcas sí, que sí. generen algo en nosotros. Sí. Lo que pasa es que ahí hay como también otra cuestión. ¿Te referís a marcas comerciales, Claudia? Sí, por ejemplo, Coca-Cola, la chispita, Claro. refrescante. Exacto, sí. Sí, claro. Además de eso, las marcas comerciales son lo que nosotros llamamos en programación anclajes. Los anclajes están
es otra técnica de PNL que está derivada de este experimento que hizo Pablo con los perros, y que en realidad son asociaciones condicionadas. Es decir, lo que sucede cuando vos ves la marca de Coca-Cola es que eso te trae una respuesta automática. Entonces, parte de lo que vamos a estar viendo hoy tiene como relación con eso. Es decir, cómo es que eso está siendo repetido a través de anclajes y cómo también eso está codificado dentro de nuestro cerebro. ¿Sí? Entonces, vamos bien hasta acá con este concepto de lo que son los sistemas representativos y lo que son las submodalidades. ¿Sí? Ok. Entonces, quiero compartirle, avanzar un poquito en esto para después hacer como alguna demostración también, o compartirles en qué lo podemos usar. Bueno, los sistemas representativos, representacionales, como hablábamos recién, básicamente tienen que ver con las imágenes, es decir, con lo visual, con los sonidos, con las sensaciones, es decir, lo kinestésico y lo olfativo y lo gustativo. Y la submodalidad, es decir, los modos que tienen los sistemas representativos, son las cualidades sensoriales específicas percibidas por cada uno de los sentidos. Y cada sistema representativo o modalidad tiene distinciones específicas que hace la diferencia que hace la diferencia. Esto vamos a estar profundizando en un ratito. Estas distinciones se denominan en programación, en PNL, submodalidades. Y como hablábamos recién, como decíamos recién, algunas aplicaciones de esta técnica de submodalidades en coaching la podemos utilizar para facilitar el cambio del observador, específicamente cuando empezamos a hacer una exploración y queremos que nuestro coachee tenga comprensiones o que pueda tener nuevas perspectivas de lo que le está pasando. También sirve para gestión emocional y también lo podemos aplicar en el cambio de creencias. Entonces, las submodalidades visuales, como recién decía Mariana, por ejemplo, tienen que ver con esa experiencia. ¿Cuántas imágenes tiene? Si eso que está representando el coachee o nosotros, si esa imagen está en movimiento o es estática, si, como decíamos recién, si está en blanco y negro y en color, si tiene brillo, si está desenfocado, estado de nitidez, si es asociado o disociado, si tiene marco o no tiene marco, si el tamaño también tiene un impacto, la forma, si es plana o tridimensional, la distancia también tiene un impacto importante, y la ubicación. Entonces, esta tiene que ver con las submodalidades o las distinciones que tienen que ver con las imágenes. Lo auditivo, de manera similar, tiene que ver con el número de sonidos, con el volumen, con el tono, con el timbre, la duración del sonido, la intensidad, de dónde viene el sonido, la intensidad, y lo repetí, el ritmo, si el sonido es mono o estéreo, si es armónico. Y las kinestésicas tienen que ver con el lugar, la ubicación que tiene en el cuerpo, el ritmo que tiene la respiración, el pulso, la temperatura que sentimos en el cuerpo, el peso, la presión, la intensidad y las sensaciones táctiles. Y las submodalidades olfativas y agustivas pueden ser si la persona percibe que algo es dulce, salado, agrio, amargo, si tiene aroma y si tiene fragancia. Entonces, ¿cómo podemos utilizarlo esto? ¿Y de qué manera podemos usarlo? Por ejemplo, en una sesión de coaching lo podemos utilizar para producir cambios en el observador. Hay una de las distinciones que mostré recién que tiene que ver con esta distinción de estar asociado o disociado. Esa distinción tiene que ver, cuando alguien está involucrado en una situación, como que está percibiendo la situación, viendo, escuchando y sintiendo a través de sus propios sentidos, en programación decimos que está asociado. Y cuando nos vemos en una pantalla o cuando nos vemos desde afuera
y ya no estamos viendo, escuchando y sintiendo a través de nuestro cuerpo, sino que podemos ver nuestra imagen afuera, eso es lo que en programación se llama disociado. Entonces, lo podemos utilizar para producir cambios en el observador del coachee. Hay muchos clientes con los que yo ya trabajo y vengo haciendo varias sesiones, entonces sé que lo que vienen a buscar justamente es un espacio de reflexión, donde ellos puedan como pensar en voz alta y verse ellos mismos y darse cuenta qué les está pasando. Entonces, esto de usar el modo asociado, disociado, tiene como una utilidad especial, digamos, ¿no? Entonces, les pregunto, ¿alguien quisiera explorar alguna situación, alguna meta que tenga para hacer coaching? Puede ser algo profesional, es solo para hacer una pequeña demostración. ¿A quiénes de ustedes, cuántos de ustedes les gustaría como explorar algo en unos 5 o 10 minutos? Dale, Alejandra, buenísimo. Estás en mute. Sí, te escucho, a disposición. Ok, entonces, seguramente han practicado muchísimo el acuerdo. El acuerdo tiene que ver con qué te gustaría lograr en esta sesión, para qué es importante esto en este momento para vos y cómo te darías cuenta que lo lograste. Entonces, en estos 5 o 10 minutos, ¿qué te gustaría lograr en esta pequeña exploración? Em, Estoy pensando. Cómo enfrentar situaciones complejas grupales. Ok. ¿Me das permiso, Ale? Alejandra, sin haber dicho una palabra, ya está dando un montón de información. Es decir, cuando le pregunto qué quieres trabajar en las sesiones, ella hace esto. Entonces, lo que está diciendo es que yo no conozco sobre el contenido, pero me imagino que ella está buscando información a través de imágenes. Entonces, si yo por ahí le pregunto, ok, ¿y qué estás viendo ahí? ¿O qué te gustaría ver en esta sesión? Rápidamente voy generando sintonía o rapport o confianza o intimidad, digamos, ¿no? Entonces, estos son estos observables que podemos darnos cuenta a través de la calibración, de la observación de cuál es el sistema representativo que está predominando en vos en ese momento, ¿no? Y un poco esto, Claudia, también va en relación a lo que vos traías tan interesantemente. Que ella en un momento esté procesando más con imágenes no significa que por ahí en otro momento sea más sensorial o como más auditiva, digamos, ¿no? Entonces, ¿te gustaría, Alejandra, de acuerdo a lo que escuché, eh, ver de qué manera enfrentar situaciones en contextos específicos? ¿Sí? Ok. Entonces, puede que yo quiera especificar un poco más el contexto. Entonces ahí te podría preguntar eh, por más información. En ese contexto, ¿cuándo sucede? ¿Dónde sucede? ¿Y con quién sucede? Si querés, podés compartirlo o no, como vos quieras. Me sucede cuando no estoy cómoda con algún contexto e involucra a más personas y me da cosa poder dañar a más personas o involucrar a más personas de las cuales yo no puedo hacerme cargo, porque yo me puedo hacer cargo de lo mío, no de otros. Ok, ok. Entonces, ¿te gustaría ver cómo enfrentar algunas situaciones donde te sentís incómoda, donde podés llegar a involucrar a otras personas? Ok, entonces, te propongo algo, Ale. Eh, Recordá una situación que no sea muy intensa emocionalmente, es decir, que no sea de 0 a 10, donde 10 sea la más intensa y 0 no sea nada intensa. Te propongo que busques una de 3, porque es como solo para práctica, digamos. Entonces, busca una situación
donde tuviste que enfrentar con otras personas algo que te resultaba incómodo y que tenías como precaución de no dañar a otras personas. ¿Sí? Ok. Entonces, no hace falta que me digas la persona, pero solo que quiero chequear algo. ¿Es una persona o es un grupo de personas? Un grupo. Un grupo, ok, ok. ¿Y dónde estabas ahí en esa situación? En la casa de Fabiola, una amiga. Estabas en la casa de Fabiola, ok. ¿Y cuándo era eso? ¿Cuándo sucedió eso de que estabas con un grupo de personas en la casa de Fabiola? Hoy, no sé, unos años atrás. Unos años atrás, ok, ok. Entonces, te invito a algo, Alejandra, a que te fijes ahora qué estás sintiendo en tu cuerpo cuando recordás esa situación. Fíjate qué sentís en el cuerpo, qué sensaciones tenés. Estoy incómoda, como que sintiera que se me, no, no me ves, pero así, Ok, ok. se me, No, me río porque, y está buenísimo porque sentís que hay una sensación en esta parte del cuerpo y que gira así. sí, Ok, ok. Entonces, tal vez podríamos explorar eso que tiene que ver con las submodalidades más kinestésicas. Lo que me gustaría ahora es como disociarte. Es decir, ahí, para todos, Alejandra, lo que le está pasando es que está asociada. Es decir, está reviviendo la experiencia, es como si estuviera de nuevo metida en la experiencia con las personas que están ahí en la casa de Fabiola hace unos años. Entonces, como está experimentando nuevamente a través de sus ojos, sus sentidos, su cuerpo, la misma situación. Entonces, te quiero invitar a algo, Ale, ya. que te veas, ¿tenés alguna pared ahí frente tuyo? Si me doy vuelta, sí. Ok, entonces te invito, sí, ok. Entonces te invito a que veas en esa pared esa situación donde está Alejandra con otro grupo de personas, sí, también lo podés hacer ahí, y donde estabas en la casa de Fabiola, ¿sí? Ok, entonces, fíjate cómo era el lugar donde estabas ahí. ¿Qué Ya. color tenían las paredes? ¿Cuántas personas había? Éramos 3 personas, Tres eh, personas. sí, pero involucradas éramos 6 personas, Ujú, pero presentes éramos 3 personas. Las paredes son blancas, una casa bien iluminada, ujú. la- Ok, ok, una lámpara ok. colgante. Ok. Y en esa imagen, ¿en qué lugar está Alejandra? ¿Está a la izquierda? ¿Está a la derecha? Está Alejandra, al lado está Pía y al frente está Fabiola. Está Alejandra acá, está Pía y Fabiola. Sí. ¿Sí? Ok, ok. ¿Y a qué distancia está esa imagen? Ahora la distancia de la pared, La pared. Ok, que ok, está al otro lado en el edificio de allá. ok. Y si la vieras a Alejandra, ahí en esa imagen, ¿no? Donde está con Pía y con Fabiola, ¿qué dirías que le pasa a Alejandra en esa situación? Cuando la ves desde afuera, ¿no? ¿Qué ves que es? Siente ¿Cómo? invadida, se siente invadida. Se siente invadida. Ok, ok, ok. Entonces se siente invadida. Y cuando se siente invadida, ¿qué emoción está sintiendo Alejandra ahí? ¿Qué te parece viéndola de afuera? Rabia. Rabia. Ok, ok, ujú, ok. Solo para chequear, ¿qué te va pasando emocionalmente, kinestésicamente, cuando la ves a Alejandra en esa escena afuera? Ya no siento yo el revuelto, lo veo allá. Exacto. Esta es la distinción de asociado disociado. Es decir, cuando ella está asociada, está tomada por la emoción. Está sintiendo esta sensación acá, que la podríamos describir de muchas maneras. Eh, en realidad, ahora con los avances de la neurociencia, es como que estamos usando distintas partes del cerebro.
Cuando la persona empieza a observarse a ella misma como testigo en una imagen, lo que le sucede es que es más complejo sentir la emoción. Entonces ahí estamos utilizando el neocórtex, la parte prefrontal del cerebro, que es la que ayuda a pensar, la parte ejecutiva del cerebro, que no está tan involucrada emocionalmente. Entonces, desde este lugar, lo que nos permite cuando hacemos procesos de coaching es que el coachee pueda darle un sentido nuevo, pueda buscar más comprensiones o darle un nuevo significado a eso que le pasó. Entonces ahí tal vez dice, claro, ahora me di cuenta que en realidad me sentía invadida y sentía rabia por algo que pasó. Entonces podríamos seguir como profundizando, no sé, preguntándote qué sentía, ahora que la ves Alejandra ahí, qué pensaba Alejandra o qué juicios o qué creencias tiene Alejandra en esa situación, en ese contexto cuando estaba con Pía y con Fabiola. De que no se metan en su vida. Ok, entonces ahí podemos como seguir profundizando. Hay un juicio de que lo importante para Alejandra es que no se metan en su vida y podríamos inferir que lo que le pasa a Alejandra es que un valor que es importante es la libertad y el respeto, por ejemplo, ¿no? ¿Se entiende? Ok. ¿Hay algo más que te vas dando cuenta, Ale, a partir de ver esa imagen allá afuera? De que si lo miro de afuera probablemente no era tan terrible y me permite mirar la postura de Fabiola en este caso también y ser un poco más comprensiva porque no estoy atacada en la defensa. Exacto, exacto. Eso es lo que plantean los neurocientíficos, que estamos tomados por la amígdala, secuestrados por la amígdala. Entonces estamos como secuestrados por la emoción, entonces no accionamos o no tenemos la posibilidad de rediseñar nuestro comportamiento, sino que reaccionamos. Es decir, si en ese momento a lo mejor, a partir de eso, Alejandra pudo tener una reacción, y hoy cuando se da cuenta es como que puede tener también, como ponerse en un lugar, un poco en el lugar de Fabiola también, decir, bueno, puede haber sentido esto, le puede haber pasado esto otro. ¿Se entiende? Entonces, esto yo lo utilizo mucho en los procesos de coaching. Permite producir esto del cambio del observador. Mi primera formación de coach yo empecé haciendo programación en el 96, después me formé como coach ontológico, y muchas veces por ahí mi formador me decía, necesitas cambiar el observador, necesitas cambiar el observador. Lo que pasa es que no me daba cuenta cómo hacerlo. De esta manera, por lo menos en mi experiencia, me resulta mucho más sencillo. No siempre con todos los coaches o todos los clientes sucede, pero con clientes que tienen como algún nivel de comprensión o que tienen mucha conciencia, el hecho de volver a la situación y verla desde afuera, como si fuera una película, una foto, pasa esto que le sucede a Alejandra, de que empieza a tener como nuevas perspectivas de lo que le pasó, ve desde otro punto de vista. Incluso lo que podríamos hacer, si tuviéramos un poco más de tiempo, es, por ejemplo, ¿qué pasaría si vos te asociaras y entraras en el lugar de Fabiola en esa imagen por un momento? Y ahí tal vez podrías como experimentar o podrías tener más información de lo que sucedió en ese momento, digamos. ¿Ok? Gracias, Alejandro, por ayudarme. Y te propongo algo más. ¿Cómo estás ahora que estás viendo esa imagen? Una pregunta más, perdón, te cambio la pregunta. ¿Qué aprendiste de esa situación? ¿De la situación que pasó o del hacer el ejercicio de la imagen? De esa situación. ¿Qué aprendí en esa época de esa situación? Sí, y ahora, ¿qué estás aprendiendo también? El tener cuidado con mis palabras para no dañar a otros. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Entonces te propongo hacer solo una prueba. ¿Qué tamaño tiene la imagen donde está Alejandra acá con Pía y con Fabiola? Si tuvieras que describir así en
en metros o en centímetros, esa que estás viendo delante tuyo? Como a un 40% mío. Como un 40% tuyo. Ok, solo para probar. Fíjate qué pasa, Ale, si la imagen la alejas y la haces chiquitita, chiquitita. ¿Ya? ¿Qué efecto tiene eso para vos? Se me va al pasado. Como que ya está. Ok. Entonces, esto yo lo suelo usar mucho también en las sesiones para cuando hay personas que vienen emocionalmente con un peso importante, con algo de un recuerdo, por ejemplo, que no fue bueno. Entonces, la manera en cómo nuestro cerebro hace que un recuerdo no podamos, lo estemos reviviendo una y otra vez, es que la imagen se presenta adelante, que esté en blanco y negro, que sea una imagen grande. Es decir, estoy seguro que si esa imagen la haces más grande y la pones más en color, la pones más cerca tuyo, la experiencia tuya es como más fuerte emocionalmente. En cambio, de esta forma es como, ok, ya tuve una experiencia, tomé el aprendizaje de eso y ahora si alejo la imagen, si la pongo en blanco y negro, es como que ya está, ya como que ya aprendí la lección, ya tomé el aprendizaje de eso y deja de tener un peso emocional para mí. ¿Se entiende? Ok. Y lo último, Ale, esta sensación que tenías así que giraba, ¿cómo está ahora? De 0 a 10. ¿Cuánto estaba al principio y cuánto está ahora? No, no está. La No está. siento y revivo el momento. Ok. Entonces te propongo algo, solo para mostrar el trabajo en el grupo. Te invito a que vuelvas a la situación, que intentes revivirla. ¿Ya? ¿Cómo gira? ¿Así? ¿En qué Sí. parte del cuerpo gira acá? En tu corazón? ¿O por No, acá? el estómago. En el estómago, ok. ¿Y gira en sentido horario o en sentido antihorario? Depende si tú me miras o yo lo miro. Pero O así, para vos, para mí, antihorario. antihorario, ok, ok. ¿Y gira como a qué velocidad? Mostrame por favor con la mano. Ok. Esto es raro lo que te voy a preguntar, pero si tuvieras que decir esa rueda, ¿qué color tiene esa rueda que gira de esa forma en tu estómago? Mezcla de colores morados con negros. Ujú, morados con negro, una mezcla de colores. Ok. Entonces te propongo algo, que pares esa sensación, que iba en sentido antihorario, que era como una mezcla de colores negro, y que ahora la hagas girar en el otro sentido. Hacerla girar en sentido horario, por favor. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora? Me da risa porque es muy extraño. ¿Qué pasó? Como que se disolviera. Claro, se disolvió. Y me da risa porque como que se disuelve. Exacto, exacto. Te agradezco muchísimo, Ale. Una cosa más, ya que estamos trabajando y te agradezco enormemente que te hayas prestado, porque de esta forma podemos hacer una demostración de lo que puede pasar en una sesión real. Eh, por último, volvé a esa escena donde estabas vos con Pía y con Fabiola. ¿Ya? Y chequea qué pasa, cómo es el sonido que hay en esa escena, el volumen de la manera Silencio. Silencio. Ah, ok, ok. Silencio. Ok, Silencio. entonces, No el silencio agradable, silencio de tensión. de tensión. Ok, ok. Previo a una tormenta. Ujú, ok. Sí, por lo que te entiendo es como una película, ¿no? Entonces, como hubo sonido, en un momento hay silencio y después hay sonido nuevo. Te propongo algo, que
que vuelvas a un momento donde había silencio en alguna parte de la película. ¿Ya? ¿Y cómo es el sonido ahí? ¿De dónde viene el sonido cuando estás escuchando esa situación? ¿Viene de la izquierda, viene de la derecha? ¿Cómo? ¿Donde no había silencio? Claro, donde hay sonido. Ah, es como un murmullo de voces mías mezcladas con las de ella. Ok, ok. Y viene aparentemente de tu izquierda, No, como de acá. de ahí, de atrás. Ok, 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 ok. En situaciones futuras, donde te pase algo similar a lo que te pasó esa noche con Pia y con Fabiola, ¿qué recursos necesitarías, Alejandra? Recurso sería, no sé, tranquilidad, paciencia, tolerancia, confianza, Tolerancia, probablemente. tolerancia. Ok, ok. Y cuando vos estás siendo tolerante con vos misma y con los otros, es extraño esto que te voy a preguntar. Y podés decirme, no, no sé, la verdad que no sé. ¿De dónde viene la voz que te hace ser tolerante o paciente? ¿Viene de adelante? De acá, Corazón. del corazón. Ok. Desde Entonces adentro. chequea, ok. Entonces chequea qué pasa si en distintas situaciones en el futuro, cuando te experimentes situaciones que puedan ser parecidas, esas voces que venían de atrás, les bajas el volumen. Ya, Y subís el volumen a esta voz que viene de tu corazón que te hace ser paciente, tolerante. ya. Ok. ¿Qué pasa? Me hace respirar profundo. Ujú, ok. Entonces tal vez un recurso que necesites en algunas situaciones, respirar profundo, si hay voces, bajarle la intensidad, bajarle el volumen y escuchar más esta voz tuya que te hace ser paciente y tolerante. Ese es un recurso que podrías usar en situaciones cuando te encuentres en contextos similares. Ok, Sí. ok. Te agradezco muchísimo. Como estamos ya casi sobre la hora, y me gustaría hacer como compartir un poco con el grupo que hice y que aprendieron, también podríamos hacer esto mismo, Ale, con las creencias. Es decir, como se dieron cuenta, con Alejandro trabajamos sobre cómo facilitar el cambio de observador, es decir, que ella viera la situación desde otra perspectiva para poder aprender de eso y tal vez ubicarse en otro lugar. Pudimos hacer también gestión de la emoción con ella. Básicamente, la palabra lo dice, la emoción gira en algún sentido. Entonces, generalmente cuando le preguntamos a la persona, o gira acá, o gira acá, o gira en el estómago. Entonces, esta técnica que vimos recién de trabajar con las submodalidades se llama spinning. Entonces, es como chequear en qué parte está sintiendo la persona esa emoción, cómo gira y hacerla girar en otro sentido. Entonces, cuando hacemos girar en otro sentido, realmente es como que los coaches te miran así y te dicen, no está más, cambió. También lo que hicimos, trabajamos con Ale es desde lo auditivo. Es decir, ¿qué pasa si cambio las submodalidades auditivas? Generalmente todos tenemos voces, voces que hacen que nos motivemos, que estemos tranquilos en situaciones que son complejas, que nos den alegría. Entonces, es también observar desde dónde vienen esas voces y qué características, qué cualidades tienen esas voces. Hay veces, por ejemplo, trabajando con clientes que esas voces, una es masculina y otra es femenina, o bueno, tienen distintas maneras también, ¿no? Entonces, si tuviéramos un poquito más de tiempo, lo que Dale, podríamos hacer también, dale, podríamos hacer, es como detectar también en relación a las creencias o los juicios, ¿no?
Entonces, generalmente las creencias, ¿qué son las creencias para ustedes? O los juicios. Ahora les pregunto, abro un ratito para que compartamos. ¿Qué entienden por una creencia o un juicio? Sí, ¿Yo? sí, dale, Hola, Angélica. hola. Hola, ¿Cómo disculpen la estás? tarde. Bien, gracias. Y tú, Bienvenida. disculpen. Para mí, bueno, una creencia es una forma de ver la vida que está arraigada y que está concebida a partir de mi historia, de mi cultura, de lo que he experimentado. Exacto. Es decir, las creencias son ideas o pensamientos de cierta certeza que muchas son inconscientes, es decir, las tomamos de la cultura y otras son en base a la experiencia, tal cual. Entonces, eso, Angélica, también está codificado en el cerebro. Entonces, gracias por compartir esto, Angélica. Eh, Volviendo a la experiencia, el ejercicio Ale, para ir cerrando, ahora sí. Eh, ¿Qué creencia tenés vos de vos misma en relación a poder estar tranquila o ser tolerante en situaciones similares, digamos? ¿Pensás que tenés esa habilidad, que podés como fácilmente traer estabilidad a distintos contextos en el futuro? Sí, creo que tengo la habilidad y a veces me aburre porque la mantengo demasiado. Ok, ok. Entonces, te pregunto una última cosa. Cuando vos crees que tenés esa habilidad, ¿dónde está ubicada la imagen de la creencia? De que tenés la habilidad para hacerlo, para mantenerte tolerante y que te aburre a veces tenerla todo el tiempo. ¿En qué lugar está adelante? Ah, ¿dónde está ubicada la imagen? Sí, Siempre veo imágenes, las imágenes las veo como hacia allá, ok. adelante a la derecha, Adelante a la derecha. Ok, como a ok. 45 grados. Entonces pareciera, Angélica, que la imagen de que ella tiene la habilidad está codificada en el cerebro de Alejandra como en esta dirección. ¿A qué distancia está más o menos? Mm, a la misma de la otra imagen, Ujú, ok. ¿Y está en color o está en blanco y negro? blanco y negro. Blanco y negro. Ok, ok. Y te hago una pregunta. ¿Dónde están las creencias o los juicios de las cosas que ya no crees? Por ejemplo, ya no crees en que, no sé cómo le dicen allá, pero acá decimos que los Reyes Magos te traen regalo el 6 de enero, o que Papá Noel existe, o no sé, ¿dónde están esas imágenes de lo que ya no crees que sea cierto? ¿Cómo que no están? En algún lugar donde está. Por acá Es que atrás. trato de ver alguna imagen de lo que ya no creo. No, y si estuvieran, deben estar acá atrás, que no las veo. Exacto, exacto, eso es, eso es. Sí, Entonces, pero no están, no las veo. claro, claro. Entonces, para hacer un cambio de creencia, lo que podríamos hacer es, si ella tiene una creencia, ella tiene la creencia de que puede hacer eso, pero si tuviera una creencia de algo que no puede hacerlo, por ejemplo, una forma sería como llevar esa creencia, instalarla acá, en el mismo lugar, o algo que ya no le es útil, mandarlo allá al fondo. Es como algunos dicen, como el museo de las creencias. Como alguna creencia, y también desde este punto de vista la PNL es súper sistémica, porque no se trata de que esa creencia no exista más, a lo mejor en algún contexto sería útil. Entonces no es quitarla, sino como llevarla a un lugar donde están aquellas creencias que hoy no tienen tanta certeza o tanto peso. Mira, podría haber hecho un trabajo que me ayudara a dejar de fumar. Bueno, ahí podés como, fíjate, hay todo un tema de con submodalidades te puede ayudar muchísimo, porque seguramente las submodalidades que hacen
que tengas esa compulsión, digamos, son brillantes, están cerca, tal vez la creencia de que podés dejar de fumar no esté tan clara, entonces, bueno, ahí también podés hacer todo un cambio en relación a esa creencia y al estímulo que genera esa adicción, digamos, esa compulsión, por decirlo así. ¿Y lo puedo hacer conmigo misma? Es un poco más complicado, pero si querés te ayudo. Ya, bacán. Algo que podés ir como registrando es qué te pasa, por ejemplo. Cuando te dan deseo de fumar, presta atención a qué te decís, qué sensaciones te vienen. Tal vez es primero una sensación de, no sé, de algo, después hay algo que te decís y hay una imagen. Entonces presta atención a eso y después si querés, con todo gusto, pásame el contacto y seguimos trabajando. Ya, gracias. Ok, 8:30. Te agradezco un montón, Ale. Realmente te agradezco muchísimo porque lo que pensaba era cómo hacer que esto fuera experiencial y que fuera práctico para todos, digamos, ¿no? Entonces, ahora sí abro un pequeño espacio de unos 5 minutos para compartir preguntas o para lo que quieran. Todas las... ¿Eduardo? Sí. ¿Claudia? Yo tengo, Sí. Mariana, Mariana, sí. tengo una pregunta que puede ser como media de perogrullo, pero la estrategia que tú estabas haciendo eran basadas en que la Ale partió observando, basado en eso, fue que tú le fuiste preguntando de esa manera, si ella te hubiese dicho, me suena algo que te da la sensación de que ella estaba viendo lo más auditivo, ¿habrías hecho otra estrategia? Exacto. O sea, al observar la Alejandra, cuando empezó a buscar la imagen, dije, bueno, pareciera que la estrategia inicia de manera visual, o sea, lo que ella hace es como buscar información de manera visual. Muchas veces, Mariana, lo que me pasa es que trabajo con algunos clientes, por ejemplo, y le digo, ok, y mírate afuera, y observate de qué te das cuenta, qué ves ahí en vos misma o en vos mismo. Y me dicen, no sé, no me veo. Entonces lo que me está dando una indicación es que esa persona tal vez no, en esa situación no tiene una representación muy clara visual. O por ahí tal vez le pregunto, ¿y qué te decís ahí? Y el cliente me dice, no sé qué me digo. Claro. Entonces, lo que necesito hacer es como trabajar más kinestésicamente, más con el cuerpo. Entonces, es como... eh, es como ir, no sé, cuando ustedes están en Chile, digamos, quieren ir del norte al sur y por ahí hay un corte de ruta, entonces decís, bueno, por acá hay un taco, le dicen, no, un taco, hay un taco, entonces, bueno, si el taco está en la imagen, voy por lo auditivo, y si el taco está en lo auditivo, voy por lo kinestésico. Entonces eso me da la posibilidad de trabajar a medida de cómo procesa la información el cliente. Y un cambio de observador podría ser que ella dejara de percibirlo visualmente y lo percibiera kinestésicamente, por decir algo. Sí, o sea, el cambio en el observador, en realidad, lo que está haciendo Mariana ahí cuando yo le pido que vea la imagen, o sea, lo puedo hacer como que ella lo proyecte en una pared. Muchas veces lo que hago es con papelitos, ¿no? Entonces le digo, bueno, ok, pone un papelito en el piso, ¿no? Entonces le digo, pone un papelito para vos en esa situación, y después le digo, ok, y pone un papelito, salite de esa situación y observate de afuera. ¿Me explico? Entonces, eso también es como una manera de que la persona salga es como, en este caso, es como disociarla de la emoción. Y que se vea en la imagen, o que se vea ella misma, o que se vea que escuche qué se está diciendo ahí, en esa situación. Y ahí lo último, que Sí, varias veces nos han dicho que nosotros somos demasiado poco conectados con la emoción a lo largo del curso, y entre ellas yo soy como la reina de eso. Entonces, si yo me enfrento con cómo te hace sentir o qué sientes con esto,
yo muchas veces voy a contestar, no sé, porque me cuesta. ¿Eso quiere decir que probablemente yo no soy tan kinestésica? Es probable. Y en ese caso, ¿qué podría hacer? Sí, no conmigo, sino que si yo estoy con un coach que tiene esta misma característica, dado que este es un taco, y tendría que irme por una cosa más visual para llevarlo a conectarse con eso. Puede ser, sí. En realidad, Mariana, yo no daría por sentado que vos no tenés tanto registro emocional. Muchas veces lo que me pasa con la persona es que por ahí si yo le quiero preguntar qué sentís, es como que le cuesta describir, le cuesta poner una etiqueta. En PNL en realidad no trabajamos tanto con etiquetas, no decimos, bueno, estoy triste, no importa tanto el contenido, sino el proceso. Okay. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo te podría preguntar, ok, y eso que estás sintiendo, ¿dónde lo estás sintiendo? Y a lo mejor vos me decís, mira, no sé cómo describir esto, pero lo siento acá. Ok. Entonces ahí ya tenés un registro. Es raro que, no me pasa frecuentemente que cuando yo le pregunto qué sienta la persona, a lo mejor le cuesta poner un nombre, pero es como que cuando se va hacia adentro y percibe las sensaciones, puede describir, ah, mira, me pasa esto, siento acá, y con eso es suficiente. Entonces, Okay. en el caso que le pregunte y que me diga, no estoy sintiendo nada o no sé qué estoy sintiendo, ahí sí puedo ir a explorar a través de los sonidos o de la imagen. Ok, súper, gracias. Gracias a vos, Mariana. Ok, ¿alguna O otra sea, pregunta? sí. Entonces, si entendí bien, quizá es más enfocarnos en la sensación que nos provoca más que como, no sé, tú llevaste a la Alejandra a ver esa rueda que le giraba en torno a un lado y me imagino que la incentivaste a que esa sensación al dar la vuelta como que se le disolvió, que es lo que visualizó ella en su cabeza. Uh-huh. Sí, más la sensación, entonces más independiente, como decía Mariana, más que sepamos interpretar que siento pena, tristeza, rabia, es como me aprieta la guata, me bloqueo y esas cosas. ¿Eh? Sí, sí. Le puedo preguntar, ¿y eso qué sería? ¿Sería enojo? Yo tengo como alguna hipótesis. Sin embargo, lo que hace, lo que produce el darse cuenta dónde gira la emoción, permite salir del estado. Es decir, mucha Claro, gente más por la ahí... solución que el problema. Exacto. Mucha gente por ahí cuando se va a una sesión, yo chequeo, ¿y cómo te vas? Y me voy un poco angustiado. Entonces, ¿dónde sentís la angustia? Acá. ¿Y cómo gira? Así. Ok. ¿Y qué aprendes de esa sensación? Porque no es necesario que la persona se vaya mal de una situación, o sea, ni que se meta ni que haga catarsis en esa emoción. Simplemente sacar como el aprendizaje de eso. Y después de ahí hacer girar la emoción en el otro sentido y ya. Y esto sirve, Claudia, no solamente para hacer cambiar las emociones, sino para expandir o para aumentar sensaciones que son positivas. Entonces, para cerrar, si me permitís, Pau, Dale nomás, Eduardo, dale nomás, no hay problema. los invito a esto, a que piensen en algún momento que se sintieron alegres, a que recuerden alguna situación en la que se sintieron alegres. Y que fijen en su cuerpo dónde gira, en qué parte del cuerpo gira. Y en qué sentido gira. Entonces fíjense qué pasa si la hacen girar un poco más rápido, en ese sentido, cuando sentían alegría. Y fíjense qué pasa si esa emoción gira y empieza a ser como un loop todavía más grande y que envuelve todo su cuerpo. ¿Qué vas sintiendo, Claudia? Voy volando, voy feliz. Exacto. Entonces, te agradezco muchísimo, Paola. Es esta idea, la PNL trabaja mucho sobre el proceso, no tanto sobre el contenido. Tomamos la información, el contenido como información. Lo que hacemos es como ver
cómo es la estructura, ¿no?, de la experiencia subjetiva. Esto de cuando alguien está alegre, cómo hace girar la emoción, y si lo hace girar más rápido, posiblemente tenga más recursos o más posibilidad de conectarse con la alegría. Una frase que siempre usa Bandler es, ¿cuánto placer sos capaz de soportar? Es decir, esta idea de que por ahí no necesitamos estar conectados con el sufrimiento, con lo que pasó. Un poco esto fue la evidencia de lo que hiciste, Ale, ¿no? Es decir, bueno, ok, esa experiencia, tomas el aprendizaje y ya. Es como que no es necesario estar reviviéndola, sino conectándose con los recursos, sobre todo, ¿no? Así que les agradezco muchísimo. Gracias, Ale, de nuevo. Gracias a todos. Gracias, Paola, por invitarme. Ha sido un placer estar desde acá. Y quedo a disposición de ustedes. Gracias, Eduardo. No sé si hay alguien más que quiera preguntarle algo a Eduardo, aprovechar que está. Sí, Ale. No, te quería dar las gracias. No, gracias a vos. Gracias. Gracias por permitirme mostrar y trabajar con vos. Así que gracias, Ale. Gracias. Gracias a ti. Bueno, Eduardito, muchas gracias por todo. Creo que fue muy clarificador lo que mostraste a través del ejercicio con la Ale, las respuestas que nos permitiste darte frente a las preguntas que hiciste. Así que, bien, pues, siempre aprendiendo. Una pregunta, Pau. Yo quiero hacerle una pregunta a Eduardo. Sí. Eduardo, encantada, mucho gusto. Me encantó la presentación que hiciste, me gustó el ejercicio de la emoción que daba vuelta, y después cuando haces a la Claudia cubrirse, porque son ejercicios interesantes para poner en la práctica. Y te quería pedir tu opinión de qué libro puede ser bueno, de, por ejemplo, ejemplos. Sí, mire, este es un libro que es de ustedes, es de Cuatro Vientos, es un poquito viejo, pero es uno de los primeros de Bandler, que se llama Use su cabeza para variar. Ahí está mucho el trabajo de submodalidades. Y después hay un apunte, en realidad, que si quieren se lo puedo mandar a Paola, que Ya, es buenísimo. esta guía de submodalidades, también está en inglés. Pero creo que estos dos ¿Significan submodalidades? son las distinciones que hace tu cerebro de las experiencias. O sea, sería el modo del modo. O sea, cada sistema, cada sentido tiene cualidades, tiene imágenes, sonidos, sensaciones. Las submodalidades serían como las especificidades o las cualidades, las distinciones que tienen las imágenes, los sonidos o las sensaciones. Y eso es como codifica nuestro cerebro la información. Son sensaciones. Por ejemplo, si yo te digo, tengo miedo, ¿eso es una sensación o es una emoción? Es una emoción que tu ser lo codifica de una manera específica. O sea, posiblemente lo que podrías hacer para sentir miedo, si tomas después conciencia, es que a lo mejor puede ser un miedo real o imaginario, pero puede ser que te presentes alguna imagen de algo que va a suceder, y que esa imagen sea grande, sea color, o que te digas cosas de una manera que te asuste a vos misma, o que sientas en el cuerpo algo. Entonces es la manera en cómo disparamos esas estrategias, esos comportamientos. No, te pasaste. Muchísimas gracias, porque me encantaron los ejercicios y voy a practicarlo. Así que Buenísimo. creo que es súper útil para nosotros como coach. Yo vengo del lado ontológico y que no hacemos este tipo de ejercicio. Sí, es súper potente, porque